Así que hermanos, mientras que estaba trabajando esta enseñanza, yo le decía, Señor, le decía Espíritu Santo, como hemos cantado antes, ven, ven, llena este lugar. Pero yo he pensado que no solamente es que llene este recinto como espacio, sino que llene esto, este trozo de carne, acompañado de todo este armazón, como lo queramos llamar, con medidas, con más kilos, con menos kilos, con más altura, menos altura, pero que el Espíritu Santo de Dios toque, toque con la palabra. La palabra es viva, la palabra es eficaz y la palabra hace su obra. El tema es, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a dejar que la palabra sea una realidad para tu vida? Nos congregamos, ayunamos, oramos, leemos la palabra, según, bueno, cada uno tenemos nuestra medida, pero ¿estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo haga algo nuevo en nosotros? Esa es una pregunta muy importante y donde yo tengo que estar ahí, pegadito a esa pregunta, Señor, ¿te estoy dejando que tú moldees mi vida, que tú hagas algo nuevo? ¿Qué es temer al Señor? Hemos aprendido, por supuesto, que no es tener miedo. Yo creo que esa es la primera palabra que nos salta a nuestra mente cuando decimos temer al Señor. Miedo. No es de ninguna manera, no es tener miedo. Es sencillamente contar con Él para todo. Que Él sea lo primero y lo más importante en tu vida. Que no sea la moda que me encanta, que no sea el dinero que nos atrae, que no sea un hombre, que no sea el esposo que Dios me ha dado, nuestros hijos. No, Él es exclusivo, Él es único. Entonces, tenerlo en cuenta, contar con Él para todo. Decisiones importantes, trascendentes, como decisiones sencillas, simples. Tenerlo en cuenta primero para todo en tu vida. Padre, queremos bendecirte hoy, Señor. Necesitamos, Señor, que nos hables a nuestra vida, Señor. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú enternezcas nuestro corazón, Señor. Que tú atraigas, como sabes hacerlo. Con cuerdas de amor nos atraes hacia ti, Señor. Y lo necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, que tú ablandes esta carne, este ser humano natural, Señor, naturaleza caída. Que lo ablande de tal forma que podamos venir a un arrepentimiento, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Háblanos en esta mañana. Enternécenos, Señor. A veces sufrimos, Señor, pero no es por tu falta de amor, Señor, sino es por nuestras necedades, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Habla tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, entonces, el temor de Dios, ya hemos escuchado durante varias predicaciones, es un amor reverente y es un conocimiento de Él. Temor de Dios es sumisión voluntaria a su autoridad. O sea, decido ser obediente, rindo mi vida. Y por rendir mi vida, por someterme a Él, no vas a perder tu identidad. Tu identidad no va a quedar diluida, ni tu capacidad de decidir. No lo vas a perder, hermano, querido, amigo, amiga. Temor de Dios es una reverencia, o sea, un respeto, una veneración
y una obediencia a sus mandamientos. Los mandamientos, igual para muchos, nos suena que como que eso en el colegio, el catecismo, pero no, es palabra de Dios, está aquí en la palabra, los mandamientos. Y los mandamientos es igual, la ecuación es igual a vivirlos, a practicarlos, a obedecerlos. Temor de Dios es reconocer que Él es justo, que Él galardona nuestra obediencia. Y yo les decía en esta semana a los niños dos cosas. Aquí a este lugar vamos a tener dos retos importantes: ser obedientes y respetarnos. Hermanos, la obediencia es de valientes. Me pregunto yo, ¿tú eres valiente o eres lo contrario? La obediencia es de valientes. La viven los valientes, la ejercitan, la practican los valientes. Reconocer que Él es justo, que Él galardona nuestra obediencia, que Él disciplina y juzga la desobediencia. Una conciencia, temor de Dios es tener una conciencia constante, no cuando me pica el pecado o mi mala decisión, no cuando he salido escaldada de algo que pues que no tenías que haberlo hecho ni haber estado ahí, etcétera. No, tiene que ser una conciencia permanente, constante, de que todo lo que haga, piense o diga, Él lo sabe y me va a juzgar por ello. Bien, en la sesión pasada estuvimos hablando y se tocaron tres puntos, ¿no? Acerca, sí, que cada tres realidades que todos nosotros como humanos vamos a enfrentar. Y es una realidad inexorable. O sea que no va a pasar, no va a quedar por ahí en algún punto que yo la voy a poder evitar, tú la vas a poder evitar. No. No es algo que me voy a dejar convencer por lo que sea, bien sean las corrientes sociales, bien sea mi amiguita, vente, vivamos la vida, que para eso hemos venido aquí a España. Lo digo yo porque yo he venido de fuera. Para eso he venido a España, voy a vivir la vida. No, son tres realidades y esta es una realidad y esta realidad es el juicio de Dios. Es algo que no puedo eludir, ¿no? Y tú comparecerás ante el tribunal de Cristo. Ahora sí vienen las tres cositas, los tres puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tu meta sea una obsesión, una ambición de ¿qué? De agradar a Cristo, de vivir a la manera de Cristo, de forma consciente, no echándole la culpa al otro, no echando responsabilidades al otro, no. Siendo consciente, de nuevo, esto es importante, de vivir siendo consciente de que lo que pienso, lo que digo, lo que hago, Él lo conoce y sobre ello me juzgará. El tercero, el hecho de que el juicio de Dios, tantas veces que lo hemos leído y desde años y años se habla del juicio de Dios, el hecho de que eso no se haya dado todavía no quiere decir de que eso ha quedado ahí medio perdido. No, es una realidad y tengo que ser consciente de ello. No debo jugar con la gracia de Dios. Dios nos da gracia, Dios nos perdona. Él ha dado a su Hijo para perdonarnos y nos ha dado su gracia. Y entonces el hecho de que esto esté ahí retrasado es porque estamos teniendo la oportunidad para que volvamos en sí y vengamos a Cristo y determinemos tener un cambio de vida. Eso lo decidimos nosotros, no el Señor. Él no lo va a hacer por nosotros. Él nos da su gracia, Él nos ayuda, Él nos capacita a través de la palabra, pero somos nosotros de forma voluntaria para determinar vivir el arrepentimiento con urgencia, sin ninguna excusa. Bueno, hermanos, yo quería desarrollar un poquito la palabra. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Y lo que vamos a aprender hoy
quiero deciros que es algo, 4 cositas o cosotas que son muy feas, con las que yo, desde que vine a Cristo, he estado lidiando. Y todavía no he terminado con ello. Ahora, antes de conocer al Señor, pues no era consciente de ello, y si lo era, ni me lo planteaba, pero cuando vine a Cristo, fui aprendiendo acerca de estas 4 cositas que son muy importantes, que realmente son un veneno y se llaman, yo lo llamo veneno. Hay gente que dice 4 males que nos hacen mucho daño. Dice la palabra, Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la conducta malvada y el lenguaje perverso. Una evidencia de que realmente tengo temor de Dios, no tengo miedo, sino tengo temor de Dios, que temo de verdad a Dios, es que detesto, rechazo profundamente lo que Él aborrece. O sea que nosotros tenemos que ponernos aquí, en este terreno, y no andar así como cuando los niños juegan a la pata coja, ¿no? Un ratito voy a dar la palabra pero otro ratito me voy por ahí fuera a darme un paseíto, ¿no? Y vivir a mi manera. Entonces, el Señor quiere eso, según Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal, y yo aborrezco el orgullo, dice él, la arrogancia, la conducta malvada y el lenguaje perverso. Y eso es lo que yo tengo que aborrecer. Una evidencia clara, bueno, he dicho yo, ¿no? De que temo a Dios si lo detesto todo esto. Ahora, aquí hay algo que es muy importante. Muchas veces nosotros toleramos. Y si nos paramos a pensar lo que significa la palabra tolerar, es sufrir, es llevar con paciencia, es permitir algo que no se tiene por cierto, que no se tiene por verdad. Y algunas veces eso es lo que hacemos, toleramos, encubrimos, justificamos o me deleito en todo lo que el Señor, nuestro Dios, detesta. Pero luego viene la parte, ¿no? Y somos tan que nos mantenemos ahí sufriendo. ¿Por qué? Porque toleramos malas decisiones, malos hábitos y nos mantenemos ahí. Además, para colmo de colmos, lo vivimos con paciencia. Sabemos que todo eso me escalda, pero vivo ahí, en esa paciencia, de seguir viviendo en esa línea, ¿no? Entonces, el Señor quiere que nosotros salgamos de ahí, que tomemos esa decisión. Y todo eso se da ¿por qué? Simplemente porque no tengo temor de Dios. Esta parte es muy importante. Yo puedo orar, puedo congregarme, puedo leer la palabra, puedo ayunar, puedo aprender muchos textos, pero si yo no me obligo, no me hago consciente de esto, de lo que es realmente el temor de Dios, y me ejercito en lo que a Él le agrada, es muy difícil, hermanos, es muy difícil, amigos. Así que yo os comparto esto. Cuando yo vine al Señor, pues venía totalmente deshecha. Y yo, como muchas veces he dicho, el Señor no sabía ni por dónde cogerme cuando Él me encontró. Él no sabía por dónde cogerme, de lo desestructurada, de lo desordenada que estaba mi vida, pero decidí darme la oportunidad, no darle la oportunidad al Señor, porque Él es soberano, Él es Dios, Dios es Dios. Y la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros no pierde peso, no pierde valía, no pierde el sentido, aunque yo sea, digamos, obtusa y me mantenga en mis negaciones, en mis errores, en mis malas decisiones. Esa obra es
tiene peso y se mantiene constantemente. Entonces, el tema es eso, ¿no? Tengo que llegar a este punto de tener el temor de Dios en mi vida. Pecado tiene que ver con hacer las cosas que no debemos hacer. A veces nos justificamos y empezamos a hacer ecuaciones ahí en nosotros mismos. Bueno, pues esto el Señor me lo perdona, esto no, y hacemos un montón de ecuaciones ahí y nos cuadran las ecuaciones, pero realmente al Señor no le cuadra nada. Entonces, pecado tiene que ver con las cosas que no debemos hacer. El Señor no tiene ni color de pecados ni tamaños de pecados. Él dice en su palabra, pecado es pecado. Hermanos, esta parte es importante que la tengamos en cuenta. Dios es el que determina lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer a través de su palabra. Este es nuestro manual. Cuando yo vine y estando como estaba, yo no sabía ni por dónde empezar. Y de hecho yo escuchaba la palabra y a mí me sonaban términos raros, me sonaban palabras que yo no entendía, no sabía lo que querían decir y mucho menos pues no estaba ni cerca a vivir todo eso. Pero lo que yo experimenté, que fue poder ver mi condición de pecado y decir, Señor, no quiero más todo eso, quiero empezar a vivir una vida como tú quieres que yo viva, te pido que me ayudes porque no lo sé hacer. Y no estuve exenta de tentación, no estuve exenta de lucha, pero determiné y estoy en ese proceso. Todavía estoy determinando. No he terminado de superarlo, hermanos, aunque hable de ello. Estoy en esa escuela. Ahora, lo hermoso es cuando abrazamos la palabra y este trozo cubierto de todo esto se ablanda y le podemos decir, Señor, ayúdame. Señor, te quiero agradar. Santifícame, apártame. No permitas que yo me mantenga en las corrientes, en lo normal, en todas las ecuaciones que yo he trabajado. Ayúdame a salir de ahí, porque quiero hacer las cosas, vivir a tu manera. Esto es lo importante. Cuando hacemos o practicamos o nos ejercitamos en lo que Dios dice que no tenemos que hacer, experimentaremos mucho dolor, consecuencias muy, muy dolorosas en nuestra vida. Pero como he dicho antes, como seguimos tolerando, pues nada, me resigno y sigo sufriendo. Lo practico y sigo sufriendo. Y ahora yo quería que leyéramos Salmo 32, versículo 1-2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Otra versión dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando yo vine al Señor, estas palabritas, transgresión, iniquidad, yo decía, no, engaño lo entendía más, pero aún también decía, no, eso no es conmigo. Igual pecado, sí, pero transgresión, iniquidad, no, yo de eso no tengo nada. Soy alérgica a eso. Ay, cuando empecé a descubrir lo que significaba y cuánto de eso había en mí, y aún el Señor no ha terminado conmigo. La gran diferencia es que, aunque todavía salen esos ramalazos de la vieja Esther, la gran diferencia es que yo en ese momento determiné y he luchado. ¿Para qué? Para que la transgresión, la iniquidad, el pecado y el engaño no se enseñoreen de mí. Y ese es el reto que todos tenemos.
que no lo justifiquemos. David aquí en este salmo, inspirado por Dios, usa estas 4 palabras para mostrarnos los tipos de conductas destructivas que van a arruinar nuestra vida. Y esas conductas son las conductas a las que tenemos que de forma implacable, tenemos que determinar erradicar de nuestras vidas, arrancar, sacar de nuestras vidas. Y no lidiar con ello, hoy sí, mañana lo supero bien, pero pasado mañana vuelvo a las andadas. Tenemos que erradicarlo. Dios es soberano, Dios es poderoso, pero ¿sabes? Él nos ha dado la libertad y la capacidad para que nosotros decidamos, para que tú decidas. Porque a veces le echamos la culpa a Satanás. Es que es el diablo, es que es el diablo. Y no hacemos más que atar, reprender. Eso sí, te reprendo, te ato, te reato, te reato. ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy decidiendo dejar ese mal hábito. Tanta atadera, lo que estoy haciendo es darle gloria a Satanás. Aquí te ato, te amarro y dejo de mirar a Cristo porque me entretengo atándolo y atándolo. Si Cristo ya lo ató, hizo una obra completa, perfecta y eterna. Entonces, lo que te queda a ti, querido, es obedecer la palabra, partiendo de que los obedientes son valientes. Yo determiné no ser cobarde. Eso no quiere decir que no esté expuesta a tentación, pero determiné obedecer la palabra y me cuesta. Y hermanos, os digo, si veis fallo en mí, si veis pecado, te pido que me perdones. Pero de lo que sí estoy segura es que no lo estoy haciendo de forma consciente, intencionada, requete pensada, requete maquinada y encima bien maquillado, bien adornado. Esto es importante que determinemos. Entonces, vamos a ver lo que, digamos, lo que significa esto y lo importante que es deshacernos de todo esto. Esto es vital, vital. David nos habló de ello. Y en la palabra tenemos esa medicina, la forma de salir de todo ello, la forma de hacernos volver en sí, para que nada de esto, ni la transgresión, ni el pecado, ni la iniquidad, ni el engaño, nos arruine nuestra vida y vivamos fuera del propósito de Dios, vivamos sin poder tener una plenitud de vida. Viviremos de forma religiosa, eso sí, viviremos de apariencia, daremos la talla al pastor, encima como tiene, daremos la talla y podrá colar, pero allí está nuestro Dios. A Él no se le escapa nada. Ninguno de nosotros nos podemos esconder de Él. Ninguno de nosotros. Entonces, mi lucha, tu lucha es salir, escapar de estas 4 cosas, de estas 4 conductas, de este veneno, de estos 4 venenos. Romanos 7, 15, 17 dice: porque lo hago, lo tenemos ahí en la pantalla, ¿verdad? No he llegado todavía. Bueno, no está ahí, pero yo lo tengo aquí. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto puede ser un retrato de nosotros. Otra versión dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Y en el 17, el versículo 17 dice, pero en ese caso
ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Y de ese nos tenemos que deshacer. Por Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Cómo lo trabajamos eso? Pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, es otra versión, pero acaban por ser caminos de muerte. No vemos la muerte, pero nos parece que todo está bien. Primera de Juan 1:8-10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo no quiero añadir más palabras a esto, porque la palabra lo dice. La palabra lo dice. La palabra es viva. Entonces, transgresión. Transgresión, vamos a ver lo que significa. Es un término que indica el traspaso de un límite. Nos hace pensar en alguien que cruza una línea que no debería cruzar, como el que entra en una propiedad privada sin permiso, o un preso que sale de los límites que le han sido establecidos dentro de su reclusión. ¿Sabéis? Dios es un Dios de orden. Él pone límites. Yo estoy pensando en los niños. Los niños, para que crezcan seguros, sanos, equilibrados, que sepan estar, necesitan tener límites. Ellos no van a estar alrededor nuestro todo el tiempo. Mamá y papá no van a estar ahí. No, van a crecer. Pero si yo les robo esa oportunidad de que aprendan a crecer en un marco de límites, van a ser desbocados, van a ser rechazados, van a ser niños que les cuesta las relaciones. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no nos ponemos bajo los límites que Dios ha diseñado para ti y para mí, vamos a vivir de esa forma. Mis impulsos, desbocada voy para allá. Mis relaciones no van a ser nada fáciles. Me voy a ser egoísta, voy a pensar primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. Y no voy a servir a nadie, porque yo soy la primera y tengo que bueno, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Pero los límites nos llevan a una buena forma de vida. Los límites nos traen felicidad, seguridad. Entonces, es bueno que no pasemos los límites. He dicho antes, tenemos los 10 mandamientos. Él nos pone límites simplemente para que seamos felices. Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ojalá, otra versión dice, ojalá que su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. A mí me gusta mucho esta versión. A veces tomamos decisiones alocadas en la vida. Nos pasamos de los límites y sabemos que no debemos pasar, pero somos muy inteligentes y muy listos y lo apañamos todo bien para que parezca que el límite, que mi vida se mantiene dentro del límite. Y resulta que no es así. Pero seguimos tolerando esto, este veneno. Y entonces, ¿qué pasa? Sufro, y para colmo, sufro con paciencia. Es algo de personas sensatas e inteligentes. Pues hermanos, nos tenemos que salir de ahí y ponernos las pilas
Dice el versículo 33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. No dice el camino que nos guste. Anda, no vayas allá a la iglesia para oír siempre lo mismo. Además está la una, la otra, la otra, la otra. No vayas, no vayas, no te pongas bajo la palabra. Porque aquí no es el tema de pensar en ser religiosos, no es el tema de entrar en un marco de legalismo, no. Aquí el tema es que podamos abrazar la palabra y vivir la palabra. Esa es la esencia de nuestra vida. A mí no me vale y no hay una garantía. Y de eso sí estoy muy convencida y muy segura. Y es bueno denunciarlo. Que el hecho que vengamos a la iglesia, el hecho de que tú estés viniendo a la iglesia, ores y ayunes, no tiene ninguna garantía si tú no determinas poner orden en tu vida y vivir a la manera de la palabra. Esto es muy importante, muy importante. Entonces, caminemos en el camino que el Señor me ha mandado, nos ha mandado, para que me vaya bien, para que viva bien. Vivir bien no es tener mucho dinero. Vivir bien es hacer la voluntad de Dios. Y en medio de eso viene el deleite, viene el contentamiento, viene la felicidad, viene la gratitud. En medio de eso me hago consciente de lo que necesita el uno, el otro. Y no estoy mirando primero yo, segundo yo, siempre yo. Esto es muy importante para que nos vaya bien y tengamos largos días aquí en esta tierra que el Señor nos ha permitido que estemos por unos añitos, por un tiempo. Deuteronomio 6:24 dice: nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿No es una hermosa palabra? Es una hermosa palabra. Pero a veces, ¿sabes a quién le damos la gloria? A Satanás. Es que el Satanás me prueba. Es que el maligno me prueba. Satanás no tiene capacidad para probarte. Satanás viene a tentarte, a cegarte, a confundirte. Ah, no, 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 es que el Señor me prueba. El Señor no nos prueba, rotundamente el Señor no nos prueba. Pero el Señor permite que Satanás, como conoce tus lados flacos, tus debilidades, por donde tú caes, pues Él viene y toma control, porque esa rendijita está abierta. Entonces realmente, si yo me expongo ahí a todo este marco de transgresión, me paso de los límites, pues claro, yo abro un portalón muy grande, y ahí entra el enemigo a acampar y a hacer todas las suyas. Él va a tener toda la libertad porque yo se lo he permitido. No es el Señor. O a veces nos atrevemos a decir, es que Él me castiga igual porque no doy el diezmo. Esa frase la he oído yo. No. Lo del diezmo es una obediencia. Son negocios entre tú y tu Dios, nuestro Dios. Pero bueno, no entremos ahí, me voy a desviar. No entremos ahí. Es algo entre tú y tu Dios. Pero aquí el tema es que nos pongamos bajo el marco, la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo. Deuteronomio 10 dice, 12:13. Ahora pues, Israel, pon tu nombre ahí. Voy a poner mi nombre propio, Esther. Ahora pues, Esther, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos
que yo te prescribo hoy con un fin, para que tengas prosperidad. Os recuerdo, prosperidad no es tener mucho dinero, ¿eh? Y ojo, porque a veces por soñar con tener mucho dinero nos volvemos avariciosos. Y la avaricia es que no le agrada al Señor. Es algo que no le agrada al Señor. Y la avaricia sí me empobrece, porque no me deja disfrutar de lo que Dios provee. No me deja tener contentamiento. Bueno, hay límites que Dios establece en nuestras vidas y que no debemos traspasar. Hay cosas que no son lícitas, dice la palabra, Corintios dice, pero que no nos convienen. Por lo contrario, nos van a colocar en una situación de riesgo. Así que pensémoslo bien. Y yo quiero que de cara a la transgresión te hagas esta pregunta. ¿Qué límites crees que has traspasado para llegar a tu estado espiritual actual? Isaías 24:5 nos dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto. Bueno, la palabra dice sempiterno, quiere decir eterno. Esto es importante, ¿no? Quebrantamos el pacto eterno. Quebrantamos, rompemos el pacto eterno. Bueno, esta pregunta es bueno que nos la hagamos. ¿Cómo estoy yo? Que nos examinemos. Es bueno que nos examinemos a diario. Otra cosa con la que yo he lidiado desde que me convertí, el pecado. Segundo, ¿qué es pecado? Viene del término, digámoslo así, del término del mundo de los arqueros, que disparaban flechas hacia una diana para entrenarse. O los que disparaban a cualquier blanco, ya fuera en el contexto de la caza o en el contexto de una guerra. Entonces, errar el blanco es pecar. Errar el blanco es pecar. De ahí viene la palabra. Por lo tanto, pecado, más que ser algo ofensivo, es dejar de hacer lo correcto. Tú has pecado, ¿estás pecando? No. Es que pecado es simplemente dejar de hacer lo correcto. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No tenemos excusa. Yo he pecado. No tengo ninguna excusa. Yo me descarrié. No tengo excusa. Pero me dice que Él cargó por mí. Él se puso por mí. Él se puso por ti. ¿Por qué jugamos entonces? Con la gracia de Dios, con ese regalo tan hermoso. ¿A que nos gusta recibir regalos? Nos deleitamos cuando alguien nos regala algo. Nuestro corazón se alegra. Si es algo que te gusta más, como que el corazón se te arruga de emoción. ¿Y qué hacemos con la gracia? No nos arrugamos de emoción y gratitud muchas veces, sino que nos estiramos allí a pecar. Allí que vamos. Y encima hay buen ambiente. Hombre, y encima me expongo con mis atuendos y voy allí a deleitarme. Hermanos, queridos todos, varones, mujeres, no nos expongamos al pecado. Y ahí entran infinidad de conductas. Preguntémonos, ¿tengo claro cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para empacharme de pornografía? ¿Para empacharme de palabras malsonantes?
para tener esas actitudes incorrectas, enseñorearme de otros, para desarrollar e ejercitarme en una doble vida de apariencia. Nos tenemos que preguntar y examinar. Efesios dice, 1:11 dice, en él mismo tuvimos herencia. En él tenemos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuántas veces oramos y nombramos a Cristo? Traemos nuestras necesidades, pero como que hacemos ahí como bloques, ¿no? Ay, Diosito, y voy a orar, voy a ayunar. Ay, Diosito, en esta necesidad, obra en esto, en lo otro. Y no hacemos unas oraciones que es que se constriñen todas las entrañas de esas oraciones. Pero luego salgo y tengo amnesia, empiezo a vivir otra vida. Se me olvida ese clamor que hice ahí. Y salgo y empiezo con otro estilo de vida. Tenemos que romper con ello. ¿Qué cosas he dejado de hacer que me están impidiendo o que me distraen para perseguir el propósito de Cristo en mi vida, el propósito de Dios en mi vida? Parémonos, pensemos en ello. ¿Qué cosas, qué conductas? La otra palabra, iniquidad. Esa palabra a mí sí que me sonaba rara y yo decía, no, yo no tengo nada de eso. Yo soy Santa Esther. Yo luché muchísimo con eso. Con el paso de los años fui entendiendo, hasta que un día el Señor, el Espíritu Santo, es que como que se estrelló eso en mí y pude entender. Y ahí, ¿sabéis? Ahí fue cuando empezó a suceder algo de lo que necesitamos todos. Porque yo decía, no, yo amo al Señor, el Señor me ama. Sí. Pero ahí fue cuando pude entender que necesitaba que el Señor sanara mi alma, que necesitaba socorro en esas debilidades que uno muchas veces no se atreve a dejar ver o a confesar. Porque claro, soy Santa Esther. Iniquidad. Iniquidad, digámoslo así, es lo contrario de la equidad. Pero la definición en la que me quiero enfocar es que iniquidad es una desviación del diseño original. Yo no reconocía eso, que me había desviado del diseño de Dios. Yo estaba muy convencida que yo estaba enfocada y estaba en la equidad de lo que yo había decidido que era correcto y de lo que otros podían ver como correcto. Y en ese marco caminaba. Hasta que el Señor me sacó de eso. No creas que fue fácil, porque el orgullo de Esther, más grande que ella. La arrogancia, más grande que ella. La tosudez, otro tanto. Y ahí podemos añadir un montón de palabras. No, pero bien. Hermanos, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos saque de estas 4 conductas. Transgresión, pecado, iniquidad. Ahora, esta palabra la podemos entender mejor en el contexto cuando vemos el cauce de un río. Hace muchos años, aquí en España, en el verano se escuchaban muchos accidentes y catástrofes importantes en zonas de camping. Y en algunas de ellas era porque el cauce de ese río que pasaba por ahí, porque el camping normalmente buscan sitios donde hay frescura y agua, pues el cauce de ese río había sido desviado. Pero ¿qué pasa? Que el río busca de nuevo su cauce original. Entonces, los ríos tienen un curso original y ellos buscan ello. Pueden ser desviados de forma artificial por un tiempo, de hecho lo logran, pero
los ríos buscan su cauce original. La muestra la tenemos aquí. Yo muchas veces pienso, digamos, en Santurce, con todo lo que le han ganado al mar. Yo pienso, Señor, y cuando el mar reclame su espacio, porque han ganado mucho terreno, han construido. ¿Y qué pasa cuando el mar reclame su espacio? Entonces, yo no quería ver que mi diseño original había sido alterado, empezando pues por el pecado original, mi naturaleza caída. Pero bueno, eso era como que sí, pero no. Yo estoy en el diseño correcto. Y no era así. Tuve que llegar a reconocer para que se empezara a dar mi sanidad emocional. Porque nuestra sanidad emocional, mira, te voy a decir algo, puedes pasar a que oren por ti aquí 50 veces, te caigas y suceda lo que suceda. Pero si yo no me rindo a Cristo, pero si yo no determino vivir en la equidad de Cristo, que la encuentro en la palabra, es muy complicado. Es muy complicado, es muy difícil, es importante. Por eso venir a Cristo, para que yo pueda volver a lo original que Dios creó, porque sabemos que en la palabra dice que al final, cuando Dios terminó de hacer toda la creación, Él vio, dice la palabra, que todo era bueno, todo ha sido hecho bien, no había error, no había fallo, todo Él lo diseñó bien, correcto, perfecto. Pero cuando entramos en la iniquidad, en el desvío por todas las corrientes sociales, por todas mis decisiones, me salgo de ese marco. Entonces ahí vienen momentos que no van a ser buenos para nosotros. En esto puede entrar en todo lo que, digamos, toda la deformación de lo que Dios ha diseñado en un principio o de lo que Él ha pensado para nosotros en un principio. Entran tus pensamientos. ¿Cómo estás con tus pensamientos? Ahí nadie te ve, nadie sabe. ¿Qué comen tus pensamientos? ¿De qué los alimentas? Tus fantasías. Aquí lo primero que nos salta a todos humanamente, los hombres que piensan mal. Mujeres, ojo, ¿cómo están tus pensamientos? ¿De qué alimentas tus pensamientos? Nuestros sentimientos. Son pensamientos, sentimientos o conductas que sabemos que a Dios no le agrada. Ese es un desvío de lo original. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo los hacemos o nos acostumbramos a ello, a estas formas. Ahí entran las mentiras, palabras malsonantes, decisiones de vida que son tan normales, tan comunes y tan que no puedes decir nada porque estás faltando a la libertad, al derecho del otro. Vivo como me da la gana, me canso de esta persona, le tiro, me hago de otro, me hago de otra, voy, vengo, vivo la vida, gasto, como, duermo en el marco del desorden. Pero como he dicho al principio, he decidido tolerar y para colmo, lo asumo, ¿no? Tolero, lo asumo. No pasa nada. Si como y duermo y descanso bien. Pero tú sabes bien, ahí en lo secreto, donde tú mismo te puedes ver, tú misma te puedes ver, qué resultados estamos obteniendo, qué resultados estás obteniendo de ello.
Podemos ser deshonestos, me atrevo a meterme con la mujer de mi amigo, de mi hermano, bueno, tantas conductas que realmente es desagradable nombrarlo, pero que cada uno sabemos y nos tenemos que hacer conscientes de que sí estamos expuestos a ello. Y ojo, tenemos que ponernos las antenas bien puestas, porque ninguno de nosotros estamos exentos de tentación. Eso es algo que está ahí, pero tenemos que estar alerta y determinar, cambiar, apartarnos no es de cobardes. Ser obedientes, hemos dicho que es de valientes. Ser obedientes, la obediencia es algo tan tocado, tan hablado, es tan normal escuchar obediencia. Sin embargo, lo tomamos muchas veces muy a la ligera y es muy importante ser conscientes que la obediencia es de valientes. A veces hasta nos atrevemos a cuestionar la obediencia. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pero si yo no tengo ningún beneficio con eso. Además, yo estoy bien. ¿No me ves cómo estoy? Estoy feliz. Mira, hasta he cambiado la forma de vestir. Mi maquillaje es distinto. Mira mi look, es diferente. Además, tengo amigas y amigos que me quieren, que me acompañan, que me cuidan, que esto. Recordemos, la obediencia a la palabra es de valientes. Salgamos de ahí, de todas esas justificaciones y todos esos argumentos, y pongamos las cosas en el sitio que Dios quiere que pongamos. Estoy hablando de esto no porque yo ya lo haya aprendido y no puedo hablar con él. No. Yo estoy también expuesta a ello. Y esta palabra la tengo que comer, la tengo que digerir todos los días. Tengo que ejercitarme en ello y pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Necesito tu socorro. Levántame, Señor, porque estoy luchando con esto, con lo otro. Ayúdame. La obediencia es de valientes. No lleguemos al punto de que ni siquiera nos molestan todas estas conductas y ya se hacen parte de nosotros, se hacen carne. Mentir es tan fácil que hasta me creo las mentiras. Me formo unas historias que no veas, me las creo. Y llego a desarrollar una habilidad para justificar y todas esas cosillas las llego a ser parte de mi carácter, parte de mi persona. La palabra me dice, me invita a que me despoje de la vieja Esther. Despójate de tu viejo yo. No dejes que ese monstruo viejo y desagradable gobierne tu presente. No dejes que te robe la dignidad que Cristo te ha dado por darle un gustillo a la carne, por sentir el cosquilleo del gustillo que le das a la carne. No dejes que eso suceda en ti. Isaías 59:1-3 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Cuando yo vine al Señor, uno de mis argumentos y en los que yo me planté muy bien plantada, me había sentado atrás en esa iglesia. Era una iglesia tipo una catedral, aunque era una iglesia llevada por cristianos evangélicos,
Pero yo estaba atrás y claro, cuando uno va por primera vez, la segunda vez, la tercera vez, uno se sienta atrás para observar el panorama. ¿Qué sucede? A ver, ¿qué sucede? Y yo estaba allá y cuando hicieron el llamado, allí no hacen llamado para levantar la mano, sino allí hacen llamado para pasa adelante y ven a orar, ven a confesar. Y claro, yo estaba observando, pero en medio de esa cavilación de mis pensamientos, donde yo le estaba diciendo, yo no robo, yo no mato, yo no hago nada mal a nadie, yo no paso para allá, esto, lo otro, esa no soy yo, esa no soy yo. El Espíritu Santo me tocó. Y cuando me di cuenta, iba por todo el pasillo, en la mitad de la iglesia, que era bastante grande la distancia, me volví en sí y me vi consciente de mi condición de pecado, de cuánta necesidad tenía de que Cristo cambiase mi vida. Yo no tenía ni idea de la predicación porque algo me quedó de algo de la fe, pero no, porque yo estaba distraída observando y luego cuando llegó el llamado pues argumentando. Pero es importante que el Espíritu Santo nos lleve ahí. Y yo decía, yo, iniquidad, no, 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 no. El Señor quiere hacer una obra completa en tu vida. Cristo ya hizo la obra completa. Dios, el Padre, nos ama tanto, te ama tanto, a pesar de lo tosuda que es Esther, o pon tu nombre ahí. A pesar de eso, Él nos sigue amando, te sigue amando con amor eterno, dice. Esa es una canción hermosa. No cantemos las canciones esas de despecho, ni la acompañemos ahí con una, dependiendo de qué país, pues eso, la botella, la cerveza, la pola, la no sé qué, no la acompañemos, no, 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 no. Cantemos esas canciones hermosas. Con amor eterno me ha amado. Él me perdonó. Él te perdona. Él nos perdona. No abusemos de su gracia, de ese regalo tan hermoso como es la gracia. No juguemos. Pregúntate. ¿Hay algún patrón de conducta errado en tu vida de forma cotidiana? ¿Cómo está tu tiempo de oración con el Señor? ¿Cómo estás tú con esas citas hermosas con el Señor, con nuestro Dios? ¿Me estoy alimentando de la palabra? ¿Te estás alimentando de la palabra? Este manual mira, si estás pensando en entrar en una etapa de enamorarse, aquí encuentras los tips. Aquí encuentras cómo hacerlo. Si estás luchando con ser madre, cabeza de familia, aquí encuentras cómo poner en práctica principios y formas para educar a tu hijo. Si eres un padre también que está luchando como cabeza solo, pues igual. Si estás teniendo conflictos de relaciones en el trabajo, también aquí hay receta para ello. Es que la palabra lo tiene todo. Si estás luchando con que no sabes cómo empezar a limpiar tu casa, también aquí la palabra nos enseña. ¿Cómo hacer la colada? Pues igual. La palabra nos dice que hagamos todo decentemente y con orden. Si estás luchando con las manías que tiene Esther, limpia bien las mesas, no hagas con el trapito así. Y luego piso y lo llevo con los pies por toda la iglesia. Hermana, ¿lo has limpiado bien? Encima le hacen mofa a Esther, le hacen burla. Pero no seas tan pesada, pero qué intensa. Dice la palabra que lo hagamos todo decentemente y con orden. Aquí encontramos todo lo que necesitamos en la palabra para todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, con respecto a lo que es mi entendimiento, el espíritu, las decisiones que tengo que tomar. La palabra me lleva a la cordura. Con respecto a mi corazón que está sangrando, herido por errores que he cometido.
La palabra me trae a esa sanidad. Si estoy luchando con la pereza, pues también la palabra me anima. La palabra no me echa más ahí, es que eres una perezosa, no. La palabra me levanta y me anima. Y así tantos detalles, tantas cositas. La palabra nos enseña. Que no sabes cómo vestirte y cómo combinar la ropa. Igual en otra época yo lo hacía muy bien. Ahora no, ahora me pongo el uniforme del domingo, hermano, ya está. Así no, así las mujeres de la iglesia no tienen oportunidad de hablar. Mírala cómo se viste y se ha comprado otros zapatos y ha comprado otro vestido. ¿Y qué pasará con el símbolo de dólares? ¿Qué hace con el dinero? Hermanos, la palabra nos enseña todo eso. Hasta cocinar, lavar los platos, todo nos enseña la palabra. La palabra nos deleita. Estábamos diciendo que me pregunte, ¿estoy sirviendo con mis dones? No solamente servir en el marco de la iglesia, en el espacio donde estoy, donde trabajo. ¿Sabes? Yo aprendí y lo hago. Y en mí es una norma. En mi trabajo yo estiro el tiempo. Los jefes no lo saben, ni cosa parecida. Pero el Señor lo recompensa. El Señor lo recompensa. Estirémonos, seamos generosos en todas las áreas de nuestra vida. Otra cosa importante, preguntémonos, ¿estoy cerca de gente madura y con temor de Dios? No con miedo, como hemos dicho al principio. Cultivo relaciones saludables. Ay, a veces somos tan... Tengo mi amiga del alma y me da patadas, pero ahí sigo. Rompe con eso, rodéate de gente que te ayuda a llevar relaciones saludables. Rompe con ese amigote que te invita a tomarte la cerveza, que te invita a la pornografía, que te invita a ser infiel, que te invita a tantas cosas que te roban tu dignidad. Recordar, vuelva a lo mismo, la obediencia es de valientes. Y la palabra dice que huyamos de todo lo contrario a lo que Cristo, a lo que el Señor nuestro Dios aprueba, que huyamos. Y huir de todo eso no es de cobardes, sino de valientes. ¿Tomas en cuenta el consejo de tus padres? El consejo de hombres y mujeres maduros en la fe. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hombres y mujeres maduros en la fe. Ahí me quiero poner yo, como líderes, porque a veces ponemos la mirada en los líderes. Y bueno, yo personalmente, yo soy más de que sirvamos, los que sirven. Es que soy el líder. Y entonces voy por la iglesia levitando. Y nadie me toca. Y molestarme en servir, no. Entonces, tomemos consejo, rodeémonos de personas maduras en la fe, que viven en equidad. No seamos religiosos. Es importante, hermanos. Y yo digo todo esto porque estoy en esta escuela. No lo estoy diciendo porque yo ya lo he aprendido y entonces tengo que vivir levitando o estirarme un poco para que me alcancen a ver, porque por mis menos de unos 50 centímetros, pues como que nadie me ve y tengo que hacerme ver. No, hermanos, busquemos esto, vivir en la equidad de Dios, del Señor. Bueno, voy a la otra palabra. Estoy compartiendo el evangelio con otros, contándole a otros quién es Jesús, quién es Cristo. Ayer a unas mujeres le dieron a Miguel, no sé si es que le conocen o qué, le dieron un cuenquito con un caldito muy rico. Y yo le dije, Miguel, eso no es justo, después de todo lo que has comido, vienes tú con esto, que yo ya no puedo comer, aquí a mostrarme eso tan rico. Digo, no, voy a hablar con esta mujer. Y allí me acerqué a hablar con ella y estuvimos hablando.
Y claro, es muy difícil porque están desconectados y ella sabía quiénes somos. Entonces están como que, pero claro, yo di las 50 vueltas y bueno, ahí quedó algo, ahí quedó algo. Esa parte es importante de lo que Cristo nos da. Tenemos que animarnos a contarle a otros las cosas hermosas que Él hace. Entramos en la cuarta palabra y última, el engaño, el reloj. Ya voy terminando, hermanos, tener paciencia. Yo le decía a mis hijas, mamá, tengo hambre, cuando el culto estaba todavía sin terminar. No te preocupes, hija, que tu cuerpo está diseñado para aguantar 4 horas. La digestión completa por lo menos 4 horas. Así que, bien, engaño. ¿Qué es engaño? Hacer creer algo que no es verdad. Me atrevo a levantar la mano de decir, yo no he engañado. Pues no. No veas, unos hemos sido más hábiles para eso, otros menos y por eso se dejan pillar fácilmente. Pero de eso hemos vivido mucho. Engaño es la negación o variación o tergiversación de la verdad. Sea respecto a lo que ocurrió en el pasado, en tu vida, en el pasado, sea respecto a una información concreta, o sea algo que tiene que ver con tu vida íntima, y ahí entrarían muchas cosas. ¿Sabéis? La mentira es el manto que avala todo tipo de pecado. En la mentira, ahí tiene la alfombrilla, la transgresión, la iniquidad, el pecado, con todos sus nombres, y el engaño. Tenemos que salir de ese manto que avala el pecado. ¿Sabéis? Ese manto es la esencia del mismo Satanás. Él fue vencido y quedó allí, destrozado, deshecho. Pero nosotros, a veces, con nuestra manera de vivir, con nuestras conductas secretas que no muchos saben o que no dejamos ver, ¿qué hacemos? Lo resucitamos, le alimentamos, lo levantamos y le damos la autoridad para que Él venga y haga en mi vida todo lo que quiere hacer, que es matar, robar, destruir, dañar. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice la palabra, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, expresa de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el padre de la mentira. No le demos oxígeno. Desterrémoslo de nuestra vida. Él vendrá a rondar y a buscar qué rendijas hay abiertas en nuestra vida. Ninguno estamos exentos de la tentación, pero no le demos oxígeno. Donde hay vida, tiene que haber oxígeno. ¿Por qué le damos el oxígeno que el Señor, nuestro Dios, nos quiere dar para que gocemos en su plenitud? Y a veces somos tan negligentes que ese oxígeno se lo damos a el que ya está destrozado, derrotado y vencido. Conclusión. Examinémonos profundamente. Pide al Espíritu Santo. Mi deseo es ese. Pide al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón en lo más profundo. Que, como dice la palabra, que vea si es engañoso, perverso, y que me convenza, que te convenza de cualquier transgresión, de cualquier pecado, de cualquier iniquidad, de cualquier engaño o mentira
o esas mentirijillas a medias, esas verdades a medias. Ay, pero ha colado. Bueno, sí, esto. En la hora no coincidía, pero bueno, le dije. No, 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 deshacernos de todo ello. Busquemos en nuestro corazón, pídele al Señor. Dice el Salmo 139, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí, no, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Tu Creador te ama mucho. Él nos ama. Sus pensamientos fueron pensamientos de bien, con un propósito, que tú puedas alcanzar lo que esperas en Dios. A veces esperas bendición, provisión, sanidad, capacidad para muchas cosas, pero nos empeñamos, te empeñas en vivir fuera del marco que Él ha examinado, que Él ha creado para ti. Dice la palabra que Él desde la eternidad tiene pensamientos buenos para tu vida, pensamientos de bien y no de mal, para que tú puedas alcanzar lo que esperas en Él. Y eso es una buena noticia hoy, para que te animes. Igual te he dicho algo que te ha chocado, pero quédate con lo que dice la palabra. Él te ama, nuestro Dios, a través de Cristo. A través de Cristo. Dios, Diosito, Diosito, no. A través de Cristo tenemos el perdón, salvación, vida eterna, una vida con sentido, con propósito. Y mientras hay vida, siempre hay esperanza. El Evangelio consiste, porque esto es importante, en que Cristo es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios. Es a través de Cristo que tenemos perdón de pecados. Eso lo puedo ver en Romanos. Efesios dice que aún estando en nuestros pecados, somos salvos por gracia. Corintios, segunda de Corintios 5:4 dice que porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. No nos quedamos desprotegidos, no nos quedamos ahí desvalidos, no. En Cristo somos completos. Hemos sido absorbidos por la vida que tenemos en Él. Él no ha sido pecado, Él se hizo hombre, pero en Él no hubo pecado, sin embargo se hizo pecado. Él no pecó jamás, pero se hizo pecado por mí, por ti. Él es la propiciación para nuestros pecados y por su sangre hemos sido limpios. Entonces, ¿qué tarea me queda a mí? ¿Qué tengo que hacer? Pues decir, proclamar, decirlo, lo que dice Dios de mí. ¿Qué dice? Que en mí hay pecado y que debo de abandonarlo. Ese es el reto, ¿no? Tengo que llegar a aborrecer el pecado. Tengo que confesar mis pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Así que arrepentíos, dice la palabra. Esto dice Hechos 3:19. No te voy a decir arrepiéntete, pecador. Yo no te lo voy a decir, pero la palabra sí me lo dice a mí. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. No, perdonad, he leído mal, estoy nerviosa. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que deseamos, lo que anhelamos. Así que yo igual os he hecho dormir
en algún momento dado, porque no comparto así, no. Pero la palabra sí nos sacude. A mí me sacude cuando me dice eso. Arrepiéntete, Esther. Arrepiéntete y conviértete para que pueda gozar de los tiempos de refrigerio. Amén, hermanos. Dice Isaías, tenemos promesas. Dice que él, Isaías 57, dice que él ha visto tus caminos. Pero dice, pero le sanaré, le pastorearé, le daré consuelo y produciré en ti frutos de labios y nos va a devolver la paz. Es una promesa de la que nos tenemos que agarrar y no quedarnos ahí escondidos en nuestras heridas viejas. Levantémonos, ¿no? Para que Él me sane, para que Él te guíe en la dirección correcta, no por tus impulsos, para que Él te consuele y te dé nuevos frutos para alabarle a Él y que Él nos devuelva la paz. Amén, hermanos. Por último, hay dos palabras en las que yo he estado meditando mucho. Sensatez. Y quiero que tomes en cuenta esto. Sensatez es buen juicio. Es tomar decisiones basadas en la verdad. No en lo que me dice mi comadre o mi guía espiritual. No, la palabra, basadas en la verdad. Pero el significado contrario es, la palabra contraria es insensatez, es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando siempre un resultado diferente. A veces somos así. Estoy en lo mismo, haciendo el mismo pecado, R que R, viviendo en iniquidad, viviendo en engaño. Y estoy esperando que mi Diosito, porque oro y ayuno, me dé una oportunidad, un resultado diferente. Salgamos de ahí, hermanos. Que el Señor los bendiga.